Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con un balazo distópico, el asunto de la manipulación de la historia por parte del estamento político, denominado El Partido, en la novela 1984 de Orwell. El Partido, que es único y que mediante la manipulación de la historia controla la población de Oceanía, este ficticio supraestado o estado global, se asegura también la sumisión de toda la población mediante la alteración de la historia, que conduce a la eliminación, por tanto, del ser individual, transformado en una masa social totalmente crédula y fácilmente manipulable. No en vano, la consigna central del partido dice así: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Winston Smith, el protagonista de la novela de Orwell, trabaja en el Ministerio de la Verdad, en esta institución donde se manipula la historia y, por tanto, el sentido de la humanidad. ¿Y cómo lo logra? Falseando, alterando y en algunos casos eliminando el pasado. El pasado, ya sea individual o colectivo, no es sino un collage de recuerdos, de memorias que cuentan la historia individual y la historia de la humanidad. Y el partido, que lo sabe muy bien, el estamento político, advierte el peligro que supone conocer la historia, conocer por tanto la verdad, por lo que su principal objetivo es borrar cualquier recuerdo y vestigio del pasado, porque esto puede llevar por tanto a conocer la verdad, por lo que su principal objetivo y empeño es borrar todo recuerdo y vestigio del pasado, o cuando no se pueda, cambiarlo a su conveniencia, como leemos en el capítulo 7 de la primera parte. Y para ello seguimos el nuevo enfoque traductológico que encontramos en la edición de la novela en Cátedra en 2024. Hubo un tiempo en que creer que la Tierra giraba alrededor del Sol era un síntoma de locura. Hoy en día era una locura creer que el pasado era inalterable. Winston ya había advertido algo mucho más terrorífico en el capítulo 3 de la primera parte, cuando cae en la cuenta de que nuestros recuerdos, como seres humanos históricos que somos, ya habían sido eliminados. Winston pensó que el pasado no solo había sido alterado, sino que en realidad había sido destruido. En el capítulo 8 de la primera parte de la novela, el narrador nos dice, a través de un monólogo interior del protagonista, Winston, ya no se podía aprender la historia a partir de la arquitectura, como tampoco se podía aprender a partir de los libros. Las estatuas, las inscripciones, las lápidas conmemorativas, los nombres de las calles, todo lo que pudiera arrojar luz sobre el pasado había sido sistemáticamente alterado. Y para ello, en el Ministerio de la Verdad, se trabaja insistentemente en difundir la mentira, que será aceptada como verdad, para así culminar con el secuestro de la historia de la humanidad, tal y como nos recuerda el narrador en el capítulo 5 de la segunda parte. Y ese proceso continúa día a día y minuto a minuto. La historia se ha detenido, nada existe salvo un presente infinito en el que el partido siempre tiene la razón. Todo esto ya lo había advertido el propio Orwell en 1946, 3 años antes de la publicación de la novela, en su ensayo The Prevention of Literature. El totalitarismo exige, de hecho, la alteración continua del pasado y a la larga probablemente exige no creer en la existencia misma de la verdad objetiva. Los amigos del totalitarismo en este país suelen argumentar que, puesto que la verdad absoluta no es alcanzable, una gran mentira no es peor que una pequeña mentira. En el capítulo 5 de la segunda parte de la novela, Winston confiesa a su furtiva amante Julia una demoledora verdad. Y prácticamente no sabemos nada de la revolución y de los años anteriores a la revolución. Todos los registros han sido destruidos o falsificados. Todos los libros han sido reescritos, todos los cuadros han sido repintados, todas las estatuas, calles y edificios han sido cambiados de nombre, todas las fechas han sido alteradas, y ese proceso continúa día a día y minuto a minuto. La historia se ha detenido, nada existe salvo un presente infinito en el que el partido siempre tiene razón. Por lo tanto, cuando veamos alguna cúpula, pared, de algún edificio emblemático, conocido de nuestro entorno, de nuestro país, de la Unión Europea, de Occidente, de cualquier parte del mundo, que lo encontremos muy blanqueado de golpe, tenemos el derecho de pensar que a lo mejor debajo de esa mano de cal y pintura se esconde un pedazo de la historia de nuestro mundo que nosotros igual hemos visto, pero que las generaciones venideras no verán. Lo peor no es ver o no ver, sino saber o no saber cómo fue verdaderamente nuestro pasado. Por eso el protagonista, Winston, ya en el capítulo 3 de la primera parte, se convierte en una especie de Hamlet moderno.
su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar, saber y no saber. Ser consciente de la verdad absoluta mientras se cuentan mentiras escrupulosamente elaboradas. Mantener simultáneamente dos opiniones que son contrarias y, sin embargo, creer en las dos. Con esta alusión a Shakespeare, mediante la irónica modificación de la célebre frase de Hamlet, ser o no ser, to be or not to be, del comienzo de la primera escena del acto tercero, Orwell revela que si la frase de Hamlet, ser o no ser, to be or not to be, deja claro que en la vida de la humanidad del pasado no existen las medias tintas, porque algo existe o no existe. En el caso de saber y no saber, como fundamento del doble pensar de este nuevo mundo, nuevo estado totalitario, Orwell nos recuerda que la verdad y la mentira coexisten simultáneamente, como nos presagia en esta futura y totalitaria sociedad de la novela, que esperemos que no llegue a cristalizar definitivamente en la nuestra. Para evitar esa ceguera, por tanto, debemos perseguir la forma afirmativa del verbo, saber, ser y saber. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía, desde la ciudad de la Alhambra, que os habla, Jesús Escaz del Nuevo, os insta a que busquéis y encontréis ejemplos palpables de estas profecías orwellianas en nuestro mundo actual. Nos vemos en próximas crónicas que van a ir llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.